Creo que lo interesante para entrar en materia de pues cuál es el nuevo orden jurídico que rige la política de seguridad en el país después de este periodo extraordinario tan atropellado es justamente pues referir a esta última característica que tú dices, ¿no? Siempre se nos ha dicho que para poder ser más efectivos en la lucha contra la delincuencia, en la reducción de la violencia, lo que se necesita es aumentar las capacidades del Estado y la posibilidad de que esas capacidades se utilicen, digamos, en ausencia de controles o, para decirlo claro y llano, con mayor nivel de arbitrariedad, ¿no? Discrecionalidad, arbitrariedad, protección para quien los está utilizando y no para quien es el destinatario de la política de seguridad, que tendría que ser en un país civilizado el ciudadano, las ciudadanas. Hay algunas cosas que nos están preocupando al respecto, Carmen, porque bien ya decía Jacobo, bueno, la argumentación es necesitamos más capacidades, esas capacidades tienen que venir desprovistas de controles, porque si les ponemos controles burocratizamos y además le damos la posibilidad a los criminales de que se enteren, sepan qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y entonces no va a funcionar. Bueno, los ejemplos que nos acaba de poner Jacobo no solo nos demuestran que no necesitaban, digamos, más controles, porque en el caso ¿no? De Julio César, pues había una orden de aprehensión no ejecutada, se argumenta que se desconocía que existía, ¿no? Ya un proceso judicial, una carpeta de investigación abierta en su contra, son cosas que simple y sencillamente pues no se ejecutan porque se interfiere con eso una serie de intereses político-criminales de los que hemos hablado hasta la saciedad en esta mesa. Pero vamos a entrar un poquito con más detalle a ver pues cuáles fueron esas atribuciones acrecentadas que hoy en día ya nos rigen para que tengamos una idea de cómo nos tenemos que cuidar también nosotros los ciudadanos, además en un contexto que hay que decirlo, pues de menores posibilidades, herramientas y recursos en manos del ciudadano para defenderse de la autoridad. Empecemos con la Guardia Nacional, si les parece, y luego nos vamos, conforme nos dé el tiempo de este espacio, con otras leyes. La Guardia Nacional se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pues que lo único que hacen estas leyes secundarias es cumplir con el mandato constitucional de dejar de ser una corporación civil y policial para volverla una fuerza armada permanente. Y en ese sentido creo que se ha normalizado y se ha de alguna manera banalizado lo que significa este cambio. Vamos a ver lo que significa este cambio. En primera instancia, pues significa una anomalía país, es decir, México, para todos los efectos prácticos, deja de tener una Policía Nacional Civil. Dejemos... A ver, lo dijiste rápido, pero fíjate lo que estás diciendo. Dejemos que eso para se asiente. Prácticos, a ver. México deja de tener una Policía Nacional Civil. Habrá quien nos argumente, no, Harfuch acaba de sacar una convocatoria para una nueva Policía Ministerial de Investigación. Bueno, mientras eso no exista, México no tiene una Policía Nacional Civil. Tiene 4 fuerzas armadas que van a poder hacer seguridad pública, y lo primero que hay que decir es que en 953 páginas de homologación de legislación secundaria para armonizar esa reforma constitucional de septiembre del 2024, lo único que se les olvidó a los legisladores, Carmen, Jacobo, fue el segundo objetivo de la reforma, que era regular el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Es decir, ¿se reguló? Sí cumplieron con el primer objetivo, que era volver a la Guardia Nacional una Fuerza Armada, pero no cumplieron con el otro objetivo, que era regular el uso de la Fuerza Armada Permanente en seguridad pública. ¿Qué significa regular? Lo que decía Jacob. Poder definir qué van a hacer, para qué lo van a hacer, cuáles van a ser los objetivos y los indicadores que nos van a decir si cumplieron con lo que tenían que hacer. Desde Intersecta y México Unido hicimos el análisis del Inventario Nacional de lo Militarizado, y ahí veíamos que los acuerdos de colaboración entre Fuerzas Armadas, estados y municipios para hacer operativos de seguridad pública siempre tenían el objetivo de devolver la tranquilidad al Estado de... Inserte el Estado que usted quiera. ¿Qué significa devolver la tranquilidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos realmente evaluar si las Fuerzas Armadas cumplieron o no con ese objetivo? Y además, ¿cuál es el tiempo que nos vamos a dar para cumplir con ese objetivo así de laxo, así de mal definido? Bueno, regular significaba eso. Saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer y ante quién van a rendir cuentas sobre lo hecho. Eso se les olvidó.
cumplieron con el otro objetivo. Sí, vamos a hacer de la Guardia Nacional una fuerza armada, y ahí adentro nos metieron un par de cosas en las que, si quieren, ahora nos detenemos. La primera, pues, es que obviamente cambia la naturaleza de la Guardia, y como cambia la naturaleza de la Guardia, ahora ingresos, formaciones, rangos, disciplina, todo es militar. Pero también cambia la estructura operativa de la Guardia Nacional, y además de tener, digamos, las comandancias, las jefaturas de coordinación territorial, estatal, etcétera, se creó una nueva cosa que se llaman unidades circunstanciales. Unidades circunstanciales que no está definido en esa legislación ni qué son, ni qué van a hacer, ni qué circunstancia, ¿no? van a atender. Y creo que eso es particularmente peligroso, porque entonces vamos a tener ciertas unidades operativas que de acuerdo a la circunstancia, imaginamos nosotros por el nombre, pues van a estar atendiendo ciertos temas en un mandato amplio que tiene la Guardia Nacional en materia de seguridad pública, pero no está claro qué es lo que van a hacer. Por si eso fuera poco, también cambiamos las facultades que tenía la Guardia Nacional, y entonces les devolvimos, por ejemplo, esto que ya se ha hablado mucho en medios, la facultad de hacer operaciones encubiertas de usuarios simulados en, ojo, tareas de investigación preventiva del delito. Es decir, no es un operativo encubierto en la persecución del delito, es en la investigación preventiva del delito, para que esto no ocurra. Y eso la Suprema Corte de Justicia ya había dicho, que era particularmente arbitrario y peligroso, porque entonces todo podía significar investigación preventiva. Y tampoco había indicios o evidencia suficiente de que hacer esa supuesta investigación preventiva en realidad tuviera un efecto positivo sobre el delito. Lo mismo pasa con la intervención de las comunicaciones también de ciudadanos, ¿no? Para la investigación preventiva de delitos como el robo de hidrocarburos, o la posibilidad justamente, ¿no? de hacer tareas de investigación sobre los hechos que resulten de esa investigación preventiva del delito, ya sea por la intervención de comunicaciones o por las operaciones encubiertas, en algo, y aquí te voy a dejar también pues otra idea para pensar, que cambia por completo la realidad en la que estábamos, porque ahora no vamos a tener civiles investigando civiles. Y esto lo digo porque mucha gente nos ha comentado pues que antes de esta reforma la Guardia Nacional ya tenía facultades de investigación. Es cierto, pero la Guardia Nacional estaba regulada como una corporación civil de carácter policial y tenía ciertas obligaciones que, aunque no se hubiesen cumplido a cabalidad, aunque estuviese poblada eminentemente por elementos militares, sí era un marco jurídico civil sobre el que los civiles se podían defender de una manera. Ahora, Carmen, con esto vamos a tener militares investigando civiles. Entonces, la realidad de hoy ya no es que tengamos civiles investigando civiles, sino que tenemos militares investigando civiles. Y eso sí es un cambio de concepción de la seguridad, de capacidad del ciudadano de incidir sobre la defensa de la violación de sus derechos y de cómo el Estado está conceptualizando la seguridad. Estamos frente a un Estado que tiene 4 fuerzas armadas sin policía civil a nivel federal, que tiene una Guardia Nacional militar con capacidad investigativa, lo que deja militares investigando civiles, y donde se les olvidó regular el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pese a que era un mandato constitucional de una reforma que escribió la mayoría y aprobó la mayoría.